Amigos, seguidores, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra ventana informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar a Edgardo López, gerente comercial de la empresa Pecológica. Con él conversaremos sobre la participación del diésel y la estructura del precio de este combustible en el mercado peruano. Agradecemos el auspicio de Cinsac del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP, RC Ingenieros, para sus servicios de facturación electrónica y automatización de estaciones de servicio. Surtidores, tu mejor aliado en sistemas de control y expendio de combustibles. Cercosur, venta y soporte técnico de toda la línea GNB Astro en el Perú. Fuel Trap, soluciones en GPS para cisternas GLP y líquidos. Damos la bienvenida a ITBCP, soluciones tecnológicas aplicables para las estaciones de servicio con su software Sagital. Amigos, bienvenidos a la información. Hola Edgardo López, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias Miguel por darme la entrevista, encantado. No, por supuesto, a ustedes agradecerle. Creo que una de las preguntas que se hacen los clientes o usuarios de los combustibles es cómo se estructuran los precios y en este caso el precio del diésel. ¿Cuáles son los criterios que se toman para estructurar el precio de este combustible aquí en el Perú, Edgardo? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, la composición de precio, como cualquier otro producto, va a tener definitivamente una base neta, una base de impuestos y una base marginal. Ahí está prácticamente los tres elementos que componen lo que viene a ser la estructura de precio del diésel en el Perú. Tenemos una importadora nacional que es Petroperú en este caso, y haciendo un breve estudio se puede notar que Petroperú tiene como gasto neto aproximadamente el 65%. Luego, sumados los impuestos, hay un recargo como de 26% aproximadamente. Y de acuerdo a la publicación que hace el Ministerio de Energía y Minas, que obviamente regula y fiscaliza estas proyecciones, hay una tasa de margen de aproximadamente 10% utilitaria, digamos, ¿no? Esto particularmente con el caso del diésel. No sé si me permites un pequeño gráfico para mostrarlo rápidamente. Y tenemos, por ejemplo, en el diagrama que sigue, a ver, me comenta si lo vemos bien. Ahí tenemos diferentes productos que se ofrecen en el Perú, que ofrece Petroperú también, y están estructurados en un cuadro de barras las composiciones estructurales, ¿no? Básicamente, la última barra es la del diésel, que es la que nos ocupa, y ahí está manifiesto, ¿no? 65% de neto, el 26% de lo que viene a ser las tasas de impuestos, y un margen aproximado de un 10% según nos publica el Ministerio de Energía y Minas en este caso, ¿no? Que es el ente regulador. Varían las ideas también, ¿no? Si uno quiere pensar en el consumidor final, a él no le importa tanto cuál es el precio de Petroperú propiamente dicho, sino el precio en la estación. Y en la estación ahí sí varía un poco más, ¿no? Algunas publicaciones apuntan a un estimado, porque no es fijo, de un promedio de 25% de margen. Es decir, que por cada 100 soles vendidos, se supone que 25 serían utilidad. Pero eso está condicionado al mercado y a la empresa, porque tenemos una estructura, una política de precios que es de libre mercado. Y cada empresa decidirá finalmente cuánto quiere ganar y generalmente va a regularlo muy probablemente por debajo de ese 25%. Ok, ahí ya nos diste una referencia al menos. ¿Puedes Sí. detallarnos cómo incide el margen de ganancia de las plantas importadoras en el precio final para los usuarios? Ya, a ver, creo entender el enfoque de tu pregunta, ¿ya? Como cualquier producto, definitivamente, si simplemente partimos los precios en dos cosas, tenemos los costos y la utilidad. Es la forma más sencilla. Naturalmente, los costos es algo que el productor o el importador busca también que sea al menor costo posible sin comprometer la calidad.
Acto seguido, estudiará cuál es el margen que puede sacar al respecto, que decíamos un promedio de 25% aproximadamente. Sin embargo, ahí hay algunos factores que tener en cuenta, pensando en el cliente y pensando en el vendedor, digamos, o la estación de servicio. Permítame compartirte una segunda pantalla. Vamos a notar que los productores, o mejor dicho, las empresas que terminan vendiendo el combustible pueden ajustar su margen de utilidad en base a por lo menos tres cosas. Estoy diciendo sumamente escueto. Una primera, obviamente, el volumen que quiera comprar el cliente. La segunda será el grado de competencia que tenga en el mercado. Y la tercera cuestión, las condiciones de pago de cada cliente. Entonces me estoy poniendo en el escenario del cliente enfrentando a la estación de servicio. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un precio publicado de pizarra. Esto es el precio público que se pone en los tótems de las estaciones de servicio. Pero el empresario, obviamente, al querer capturar alguna clientela frecuente, entrará a un grado de negociación. Lo mismo el cliente, busca negociar su precio. Y entonces ahí incide. Si es un cliente que tiene mucho volumen de compra, estamos pensando, póngase 20.000 galones al mes, 15.000 galones de diésel al mes, tiene ventaja sobre uno que consuma pues solamente 2.000 galones, etc. Entonces puede negociar. Y así, la competencia del mercado también afecta, ¿verdad? Porque obviamente él intentará sacarle el mayor beneficio posible al cliente, pero si tiene a su alrededor estaciones que ya tienen un precio bajo, no puede aspirar a mucho, a menos que trate de buscar otro nicho de mercado, de repente cambiando por la calidad, por la marca, etcétera, ¿no? Pero la competencia del mercado también condiciona, y eso es algo que puede aventajar al cliente también, ¿no? Dependiendo de la ubicación de su ubigeo, su ubicación geográfica, también podrá acceder a un tipo de precio más competitivo, menos competitivo. Y la tercera indicación que mencionaba es el tema de la formalidad de pago. No es lo mismo cuando un cliente viene y paga el contado, que es lo usual en una estación de servicio, como cuando ya ha negociado un financiamiento con la estación, que rara vez se da, o mejor dicho es frecuente también, pero esto también va a afectar a una tasa, con una pequeña tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? El margen vuelve a ser variable, ¿no? Depende de la estación, de qué margen busca o puede aplicar, de acuerdo a su vigeo y circunstancias, como que también al grado de negociación que quiera aplicar y permita al cliente en ese sentido. Miguel. Respecto al precio final, según reporte de Pecológico, o sea, ustedes mismos, el diésel fue más económico en enero de este año. Dígame, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se explica esta subida? ¿Cómo se explica esta alza? A ver, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en principio es que el Perú, si bien es cierto es productor de petróleo, produce una cantidad pequeña en comparación al volumen de consumo. En ese sentido, el Perú del 100% solo puede abastecer un 25% aproximadamente. Entonces la demanda es mayor que la producción nacional. Entonces esto nos lleva a la pregunta inmediata que va resolviendo la que tú me has hecho, y es ¿cómo se compensa ese consumo? Entonces el Perú tiene que importar toda la diferencia. Ese 60-75% de combustible viene del extranjero. Y naturalmente, si queremos explicar por qué el precio del Perú ha cambiado en este lapso, y dicho sea paso, si bien tú me haces la pregunta desde enero del 2021, viene cambiando desde junio del 2020 por vaivenes internacionales. Entonces ahí paso a una siguiente cuestión, que es que tenemos tanto factores externos como factores internos. En cuanto a los factores externos, hay diferentes elementos. El primer aspecto que habría que tener en cuenta es justamente el precio del diésel en el extranjero. Si nosotros observamos cómo se ha ido moviendo el precio en el extranjero, nosotros vamos a poder notar que ha habido
un incremento en el precio del petróleo Brent y en el petróleo West Texas, que viene sustancialmente desde aproximadamente el mes de junio, y a la fecha ha seguido subiendo casi de manera ininterrumpida. Entonces, si nosotros somos importadores, no hay forma de evitar eso, estamos comprando más caro. Entonces, eso se va a trasladar al consumidor final, no hay otra forma de resolverlo. La siguiente cuestión es el fortalecimiento del dólar. En parte del 2020, el dólar venía de picada, pero dadas las elecciones, etcétera, hay una serie de cambios macroeconómicos y fundamentales en Estados Unidos, el dólar se viene fortaleciendo. Así que solo es cuestión de sumar, ¿no? Si nosotros tenemos que comprar al extranjero, compraremos en dólares. Y si el dólar se fortaleció, tendremos que inyectar más dólares para conseguir el mismo volumen de combustible. Y eso nos afectó y hay que reconocerlo. Tercer factor, como puedes observar en el diagrama, el control de la producción de los países OPEP y otros, ¿ya? Estos han venido subiendo el precio también, han tratado de mejorar su economía después de esta caída, ese cataclismo económico, digamos, que se presentó desde el año pasado. Entonces, ese proceso de recuperación económica también está fuertemente influenciado por factores externos. Entonces, se redujo la producción forzando el alza de precio. A menor producción, el precio sube. Bien, Edgardo, interesantes los detalles respecto a las alzas y subidas del precio del diésel. Vamos a ir a una primera pausa comercial y luego abordaremos el tema del compromiso de Petroperú para la rebaja del diésel al transporte. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos de la pausa y quiero hacerte una consulta. ¿Qué tanto va a beneficiar al transporte de carga y en general al transporte pesado, por supuesto, el compromiso de Petroperú de rebajar los precios del diésel? Buena pregunta. No sé si me permites, de repente te hago un breve recordar de la última pregunta que estábamos viendo y de ahí me extiendo. Me preguntabas primero, gracias Miguel. Me preguntabas primero cuáles factores inciden en lo que es el incremento de precios en el Perú. Y me quedaba en el tintero hablar de dos últimas cuestiones en todo caso. Por un lado, en el Perú también hubo un problema con respecto al tema de el precio del mismo sol. O sea, una ventaja habría sido que el dólar subiera y que el dólar también, entonces habríamos mantenido el sol también, hubiéramos mantenido pues cierta paridad de precios. Sin embargo, el precio del sol también se ha visto golpeado en nuestro país y eso también ha afectado al momento de importar. Y por último, también hay un fondo de estabilización en el Perú que se dejó de aplicar. Este fondo de estabilización ayudaba a que el Estado subvencionara o en forma inversa subvencionaran o pagaran los importadores de acuerdo al alza o baja del precio. Se retiró eso y nos quedamos mucho más francos hacia el tema de cómo se moviera el mercado afuera, ¿no? Bien, me hacías una pregunta adicional, Miguel.
Sí, era referente a la rebaja que en este caso ha propuesto Petroperú. ¿Y ¿Qué cómo tanto va a beneficia? incidir pues, y va a beneficiar al transporte de carga y en Ujú. general el transporte pesado? Gracias. Mira, en eso te voy a ser de repente excesivamente franco y quizás no quede yo muy políticamente bien, pero te soy sincero, pretendo ver de esto que no genera mucho beneficio en realidad. Ya para poder darnos cuenta del efecto, dentro de poco va a haber una nueva protesta de transportistas en el Perú. Esto implica que no ha satisfecho las necesidades. Es más, que Petroperú haya dicho que el precio baja, es como si uno de los múltiples proveedores en el Perú, solo uno, hubiera decidido hacer una baja. Mientras el grueso de otros importadores, productores y comercializadores no han podido bajar, porque el problema no es interno, es externo. Entonces, ¿cómo va a beneficiar? Bueno, los que vienen siendo clientes de Petroperú perciben una baja importante, ¿no? Casi medio sol, digamos, de precio, y hay una tarjeta adicional que se llama Perú Flotas, que los que estén afiliados ganan 25 céntimos más adicionales. Es una rebaja interesante, pero eso sería magnífico si Petroperú pues tuviera capturado toda la cuota de mercado. Sin embargo, es un porcentaje menor. Hay muchos otros productores y no han trasladado semejante baja porque es imposible hacerlo. Los precios que están pagando ellos mismos son muy altos, ¿no? Y en el caso de las estaciones de servicio, ¿en qué porcentaje debería bajar el diésel? Sobre todo en el caso de los grifos afiliados a Petroperú. Algo me dijiste, pero ¿podrías detallar? Ya, muy bien. Hasta este momento, hasta antes de esta baja que mencionas de Petroperú, había prácticamente un mercado parejo entre la productora nacional y las particulares. Petroperú baja, acá en Perú aproximadamente unos 60 céntimos. Sin embargo, eso a nivel porcentual habría sido un aproximado de 4.5% con relación al precio. Pero como te digo, tiene una cuota de mercado bastante pequeña en comparación a los otros productores que no han bajado el precio. Por eso entonces la molestia de los transportistas que ya preparan pues otra movilización. Sí. La rebaja del diésel para el transporte, precisamente en los grifos Petroperú, ¿qué tanto afecta la libre competencia con los demás grifos o agentes que suministran el diésel? Ha habido una fuerte tensión inicial. Nosotros lo percibimos porque inclusive nuestros proveedores de combustible, ante la baja que hizo Petroperú y la presión que hubo, inicialmente nos enviaron también una cotización más baja. Pero ese mismo día, a mediados de noche, nos envían nuevos correos diciendo no hay baja, ¿no? Esto queda sin efecto hasta nueva noticia. Y después lo que hicieron, en vez de trasladarnos una baja, fue trasladarnos un incremento de precio. Nos redujeron nuestros márgenes, vendiéndonos más caro. Entonces hay una situación ahí muy tensa, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo afecta a la libre competencia, bueno, con lo que acabo de explicar, se nota que hay una tensión inmediata y una especie de volatilidad que ha incomodado también a los otros mayoristas, ¿no? Han indicado, no podemos acatar porque el precio está alto afuera. Entonces, de todas maneras, sí afecta a esta competencia entre estaciones. Bien, queda claro hasta el momento el tema del compromiso que asumió Petroperú para la rebaja del diésel. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes permíteme recordarle a nuestros seguidores que estamos conversando con Edgardo López de la empresa Pecológico. Esto sobre la participación del diésel en el mercado peruano. Vamos a la pausa y regresamos.
Edgardo, regresamos de la pausa y nos tocaría hablar de la tendencia de los precios del diésel. ¿Podrías darnos una proyección de los precios del diésel de acuerdo pues a la tendencia al alza del 2021? En esta primera mitad del año tengo una percepción particular. He estado observando algunas líneas de mercado, etcétera, y tengo la impresión de que el precio todavía debe mantenerse lateralizado por un tiempo. ¿Esto por qué? Porque después de la caída de precio que hubo en el año pasado, vino, como decíamos, una escalada paulatina que buscaba nivelar el precio con el precio prepandémico de enero del 2020. Entonces, desde los 30 y tantos dólares que estuvo, debía llegar aproximadamente a los 60 y tantos dólares. Y ya llegó, ¿no? De manera muy veloz ha llegado hasta ahí y ha alcanzado a lo que en estudio de mercado y análisis financiero se le llamaría un techo o resistencia en todo caso de precio. Entonces uno ve un cuadrito ascendente y llega a cierto nivel. La resistencia es del precio previo que había y ahí choca. Y normalmente en el mercado financiero, en el mercado de futuros, hay una corrección del precio. Entonces los inversionistas capitalizan, digamos, cambian lo que tenían por efectivo y entonces el precio tiende a caer. Entonces estamos en ese momento, cuando el precio todavía no define hacia dónde va. Ha tocado resistencia, está bajando, ahora está subiendo nuevamente y empezará a hacer una serie de ondas por un breve tiempo. Sin embargo, ya hay algunos expertos y eruditos que han pronosticado que para fines del 2022, no el 2021, sino el 2022, lo más probable es que el barril llegara hasta los 80 dólares inclusive. Estamos hablando, si ahorita está alrededor de 66 a 70, estamos hablando de un incremento sustancial hasta los 80 dólares. Y técnicamente podría inclusive superar. Bueno, pero me mencionas barril, me mencionas petróleo, pero ¿qué del diésel? Muy bien, mencionaba esto porque el insumo que se importa, hablábamos más temprano de importar en el Perú aproximadamente el 75% del volumen. Obviamente lo que se está comprando al exterior es petróleo, ¿no? Eventualmente será petróleo refinado también, se comprará otros productos derivados, gasolinas, diésel, etcétera. Pero digamos que el petróleo sirve como referencia para entender el movimiento de precios. Si se mueve afuera, se moverá acá adentro. Si subirá un 25% en los próximos 2 años el petróleo, entonces afectará aproximadamente un 20-25% internamente en el Perú también. El petróleo diésel es muy probable que suba, es la tendencia. Edgardo, ¿cuál sería una fórmula que permita que los precios del diésel no afecten al usuario directamente? ¿En dónde se podría ajustar el precio final? Muy bien, gracias. A ver, en cuanto a lo que es el movimiento de precio, creo que hemos dado en la llaga cuando mencionábamos que el Perú produce muy poco y tiene un consumo muy alto. Entonces, bueno, hay proyectos de investigación y de explotación. Hay varios proyectos que están de alguna manera estancados, otros que están saliendo. Y entonces la primera clave sería el incremento de la producción. Tú sabes que por la ley de oferta y demanda, a mayor oferta, los precios bajan. Entonces eso tendría que hacer el Perú, mejorar su producción para bajar los precios. El otro asunto es afinar el tema de las subvenciones del Estado. Obviamente si el Estado interviene facilitando una cantidad de dinero, puede ayudar a mejorar la situación del precio. Quizá por lo menos en este contexto pandémico que es complicado. Entonces ahí podría ayudarse al consumidor final. Y luego el tema del Fondo de Estabilización de Precios, que también habíamos mencionado, que fue una herramienta que dio estabilidad justamente y permite manejar la inflación. Entonces se habla de incluir nuevamente el diésel y eso va a mejorar. Entonces ahí tienes 3 factores que creo yo responden claramente la pregunta, ¿no? La fórmula para mejorar el precio final para el consumidor. Podrían ser esos primeros 3 aspectos que me vienen a la mente. El diésel de todas maneras entró ya al tema del fondo, estimado Edgar. Sí. Finalmente, sí. ¿Cuánto volumen de diésel consume el Perú, por supuesto en promedio, y cuál es la expectativa del consumo de este combustible a futuro aquí en nuestro país, en la región? Muy bien, el diésel sigue siendo una fuente de energía sumamente importante. Hay que tener en cuenta que el Perú es un país que tiene una geografía bastante accidentada y muchas de las ciudades del Perú están en altura, etcétera, y es así como se obtienen recursos mineros, en fin.
el traslado de mercancía. Entonces, el diésel resulta ser un combustible por excelencia para este tipo de geografía. Es más potente y lo prefieren inclusive los conductores en ese sentido. Varios comparan, por ejemplo, con el uso de gas y sienten que las máquinas no rinden lo mismo. Entonces, el diésel es una materia sumamente importante para estos efectos de producir energía, digamos, mecánica a través de la combustión. Podríamos de repente estar hablando de un 60-65% primariamente, ¿no? De la cota de mercado de combustibles. Sin embargo, a mediano plazo y pensando también a largo plazo, como hay una tendencia mundial, también la hay en el Perú, de ir migrando hacia energías más limpias. Después de todo, el diésel es el más contaminante de los combustibles que usamos. Por lo tanto, con el cambio climático, etcétera, hay también esta presión. Tal es así que el mismo Petroperú, que tantas veces hemos mencionado, hace no mucho ha inaugurado una estación piloto en la que se carga con energía eléctrica. Y estamos viendo una petrolera que está buscando de alguna manera implementar otras fuentes de energía, ¿no? Acorde a estas presiones naturales. Así que calculo que en los siguientes 10 o 20 años habrá estabilidad con el uso del diésel, pero va a ir habiendo este cambio paulatinamente. Edgardo López, ha sido muy clarificadora tu participación en nuestro programa. Espero tenerte nuevamente para que hagas un análisis del comportamiento de los combustibles en el sector hidrocarburos aquí en nuestro país y, si se puede, por supuesto, a nivel regional. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Miguel. Ya Pecológico te agradece. Gracias a ti. Nos vemos.